Bueno, los saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por la presentación. Hoy un poco la idea es hablar de hábitos para ser un gran profesional. Mi nombre es Matías Salom, soy uno de los fundadores de Super Hábitos y ahí abajo tienen cómo encontrarme en las diferentes redes. Creo que ahora lo más práctico y con toda esta conversación que se está dando, lo mejor es que nos busquen en Twitter. Así que me pueden buscar en Twitter como Matías Salom o si no, tienen a Super Hábitos, que es Super Hábitos en Twitter también. Así que, bueno. Hace un rato Gustavo hablaba de que no se trata de la cara que uno tiene, sino de la cara que uno pone. Y me dio gracia cuando lo escuché decirlo, porque para empezar esta charla me gustaría empezar mostrándoles cómo era mi cara en 2013. Esa cara que ven ahí, así con el nivel de frustración que yo tenía, representaba perfecto cómo me sentía en ese momento. Esa era la cara que ponía en el 2013. Y en realidad creo que es una cara que ponen muchos profesionales en algún punto de su vida profesional. Cuando digo profesional me refiero a cualquier persona que viva de servicios, cualquier persona que viva de crear productos que se relacionan a su conocimiento o de ayudar a los demás. Y esa cara un poco viene de una sensación de frustración, una sensación de inseguridad, me atrevería a decir. Creo que inseguridad es la mejor palabra. La inseguridad tiene que ver con, bueno, ¿qué pasa cuando estoy en un trabajo y tengo miedo de perderlo? Cuando me gustaría empezar un negocio, pero tengo miedo a que si dejo mi trabajo después me voy a arrepentir. Y cuando trato de hacer algo por mi cuenta y todo el tiempo estoy con miedo de si voy a poder conseguir más clientes o si los clientes que tengo van a seguir conmigo. Esa sensación de dependencia, de que uno está a merced de la opinión que tienen los demás de uno, del sentido del estado de ánimo que tienen los demás ese día, de qué miedo si llego y mi jefe está teniendo un mal día o si mi cliente está teniendo un mal día, es ligeramente más frustrante cuando vemos que hay personas que tienen una actitud completamente distinta. Personas que transmiten confianza, seguridad, como que los vemos y podemos sentir que tienen claro lo que hacen, que no solo que no son dependientes, sino que su independencia llega al punto de que si la persona está trabajando en una empresa o si está trabajando por cuenta propia, si creó su emprendimiento, en los dos casos sentimos que es porque lo eligió. Dentro de las empresas tiene varias ofertas, o sea que podría estar en esa empresa o en otra, lo está eligiendo, y dentro de su negocio es como que elige a qué clientes le gusta hablar, con qué clientes les gusta trabajar. Entonces, cuando uno está con esa sensación de frustración y ve a una persona que es un gran profesional, que tiene este nivel de independencia, uno no puede evitar hacerse la pregunta, ¿cuál es la diferencia que hay entre yo y esa persona? ¿Cuál es la diferencia que hay entre los profesionales promedio y los grandes profesionales? Eso a mí me llevó a empezar una búsqueda. Empezar a, como hablábamos, Gustavo también lo mencionaba y Marco habló de con qué personas nos rodeamos. Yo empecé a ver qué caracterizaba a esos grandes profesionales que yo conocía o de los cuales había leído. Y empecé a tratar de, en Argentina diríamos, sacarle la ficha, e identificar qué es lo que hacían distinto y empecé a hacer experimentos. Primero pensé, lo que me faltan son títulos formales. Quiero vivir de servicios, pero me falta un título formal. Entonces fui a la universidad, me recibí como abogado, era el mejor promedio de mi clase, di el discurso el día de graduación y sin embargo al día siguiente no me sentía mucho más seguro. Entonces dije, no, no se trata de tener más títulos. Pensé, ya sé, es una cuestión de dinero. Yo veo esos grandes profesionales, veo que hay dinero de por medio. Si yo lograra ganar más dinero, probablemente me sentiría más seguro. Pero después empecé a ver, por ahí con un poco más de detalle, que había muchas personas que ganaban dinero y no se sentían seguras. Y a medida que yo ganaba más dinero con mi carrera profesional, tampoco me sentía más seguro. Entonces, no era eso. Y finalmente empezó a sonar en mi mente una idea que está muy de moda, que era la idea de los ingresos pasivos. Entonces yo pensé, claro, no es una cuestión de si es dinero o no, sino de si tengo ingresos pasivos o los famosos ingresos activos. Pero de repente me di cuenta de que para generar los ingresos pasivos hacía falta tener un nivel de independencia, ese carácter que yo veía en los grandes profesionales, y que entonces no podía ser que los ingresos pasivos fueran lo que lo hiciera posible, porque entrábamos en un cuento del huevo y la gallina. Eventualmente, a partir de esa investigación, de experimentar, de ver otras personas, logré encontrar qué era realmente lo que caracteriza a los grandes profesionales. Y es que se enfocan en aportar valor. Ellos saben que la independencia viene de aportar valor, lograr aportar un valor único y hacerlo de forma consistente. Y esta idea es la que vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a ver tres grupos de hábitos que permiten aportar valor único de forma consistente. Cuando logré identificar esto y incorporé esos hábitos, el mundo cambió para mí. Dentro de la abogacía empecé a tener más ofertas laborales,
pero la independencia que sentía me permitió rechazar esas ofertas y empezar un negocio que en ese momento se sentía como algo muy loco, como una ilusión, que era lo que hoy en día es Superhábitos. Y la foto que tienen ahí, como pueden ver, también cambió la cara que pongo todos los días. Esa foto es después de nuestra charla TEDx, que para mí fue el momento clave en el cual un poco Superhábitos terminó de ser una realidad, el momento en el cual dije, no puedo creer que esto es lo que esté pasando. Entonces me gustaría compartir con ustedes estos hábitos. La idea clave de esta charla, creo que un amigo la dijo de la mejor forma que se puede decir, es que no tenemos que aspirar a lograr la libertad como primer objetivo, sino que lo primero que tenemos que hacer es apuntar a aportar valor. Y si aportamos valor, la libertad va a ser la forma en la que vamos a ser compensados. Vamos a ser independientes si aportamos valor. Esto es lo que tenemos que lograr hoy. Entonces, decimos aportar valor. Y decimos que los grandes emprendedores y los grandes profesionales no solo aportan valor, sino que lo hacen todos los días. Y eso nos genera una pregunta y es, ¿qué tan distinta es la forma en la que hacen las cosas estos grandes profesionales? Y quiero que se imaginen una situación cotidiana, algo que seguro que les pasó hoy, en algún punto antes de escuchar esta charla, y que seguro les va a pasar en el resto del día, que probablemente les pase mañana. Y es que ustedes están parados, puede ser en el trabajo, puede ser en su casa, y llega una persona. En mi caso, voy a imaginarme que llega una persona, le pongamos de nombre Juan. Juan llega muy apurado, con los hombros caídos, y cuando entra a la habitación, lo miro y le digo, Juan, ¿viste el partido de ayer? ¿O el partido del domingo? ¡Qué paliza que les pegamos! No, el partido estuvo buenísimo. Y Juan me dice, no pude ver el partido, la verdad que no llegué. Y yo le digo, no sabes lo que estuvo el partido, yo voy a buscar un par de videos en YouTube y te los voy a pasar, así lo ves, porque estuvo genial. Y Juan me dice, bueno, estoy llegando un poco tarde a las cosas que tengo que hacer, déjame que siga. Y yo le digo, dale, ya te mando los videos de YouTube. Eso es lo que haría una persona promedio. Yo estaba pensando en el partido y quise ser amable, estaba tratando de ser cortés, pero en realidad terminé hablando de las cosas que a mí me importan, de las cosas en las que yo estaba pensando. Y la persona con la que me encontré no cambió demasiado mis pensamientos. Yo sigo en la mía. Ahora, ¿cómo actuaría un gran profesional? ¿Qué haría diferente? En cuanto entra Juan, con los hombros caídos y medio apurado, el profesional, el gran profesional le diría, Juan, ¿qué pasa? Veo que estás como apresurado, triste. Y él va a decir, bueno, no, es que se me hizo tarde, hoy por la mañana el día arrancó cruzado, mi hija se olvidó un mapa que necesitaba para el colegio y tuve que salir tarde. Además, este fin de semana pude dormir muy poco porque mi esposa se enfermó. Estoy pensando en todos los trámites que tengo que hacer. Entonces le digo, ¿qué problema? Realmente, o sea, ¿te pasa seguido esto con tu hija? Sí, me pasa seguido y además, entre mi casa y el colegio no hay ninguna librería. Entonces, cada vez que me pasa, empiezo a sufrir. Entonces, el gran profesional le diría a Juan, bueno, Juan, no te preocupes, ya te voy a preparar un mate, los vamos charlando y por ahí te puedo dar una mano para que puedas hacer hoy los trámites con tu esposa. ¿Cuál fue la diferencia entre estas dos actitudes? La diferencia es que el gran profesional lo que se aplicó lo que es escucha activa. Cuando habla con otras personas, cuando se encuentra con otros, no empieza por hablar de sí mismo, por continuar lo que ya tiene en su mente, sino que durante un momento frena y le presta atención a los demás. Y eso tiene dos efectos fundamentales. En primer lugar, mejora las relaciones. A todos nos gusta que nos escuchen, a todos nos gusta sentir que una persona genuinamente presta atención y se preocupa por nosotros, y nos gusta todavía más cuando esa persona descubre lo que nos pasa sin que se lo digamos, porque sabemos que le importamos. Pero más allá de eso, una ventaja que tiene el escuchar activamente para este gran profesional es que al escuchar activamente todo el tiempo, por eso es un hábito, este profesional detecta de forma constante problemas, deseos, necesidades de las personas que están a su alrededor. Y o sea, piensen en el ejemplo de recién, gracias a las preguntas que hizo el gran profesional, pudo ver que Juan tuvo un problema con la esposa, que se enfermó el fin de semana, que eso alteró su rutina, que regularmente le pasa que su hija se olvida de decirle cosas, y también sabe que entre la casa de Juan y el colegio no hay una librería que tenga mapas tan temprano en la mañana. Pudo descifrar también que, por ejemplo, para Juan es un problema hacer trámites en la obra social en los días de trabajo. Entonces, detrás de cada uno de esos deseos, detrás de cada una de esas necesidades, hay oportunidades. Y por eso los grandes profesionales nunca se quedan sin ideas, nunca se quedan sin oportunidades para aportar valor. La escucha activa
tiene 5 elementos que están simbolizados en el símbolo chino que ustedes ven en la pantalla en este momento. La parte naranja refleja el oído. Es lo que la mayor parte de las personas piensa cuando hablamos de escuchar. Es captar palabras. Pero no se termina ahí la escucha activa. La parte celeste refleja los ojos, y eso tiene que ver con que no solo tenemos que ver qué es lo que la persona nos dice en palabras, sino que también qué es lo que nos transmite con sus gestos, con su lenguaje corporal. En este caso, Juan entró con los hombros alicaídos, entró apurado. Si yo solamente escuchara, no vería lo que le está pasando a Juan. En cambio, al escuchar activamente, puedo saber lo que le pasa incluso sin que él me diga nada. La parte amarilla, que está abajo a la derecha, representa el corazón. Y eso tiene que ver con ver no solo lo que las personas nos dicen, sino también los sentimientos que hay detrás de lo que las personas nos dicen. En la primera charla, Juan habló de las redes sociales y habló de las emociones y de que tenemos que ser emocionales, conectarnos con los demás. Si no escuchamos a las emociones de las personas que nos rodean, nunca vamos a poder transmitir emociones reales a través de las redes. Las personas somos una integridad. Como actuamos con las personas en el día a día, es lo mismo que como actuamos con nuestros clientes y va a ser lo mismo que como actuamos con nuestra familia o como actuamos en las redes. Entonces, no es solo escuchar palabras, sino también escuchar los sentimientos que hay detrás de lo que me están diciendo. Y la parte gris, que está abajo a la izquierda, y la parte azul, que está a la derecha al medio, tienen que ver con la unidad, tienen que ver con que la atención esté puesta de forma indivisa en el otro. No pienso en lo que voy a hacer después, no pienso en lo que venía pensando, sino que durante un momento pongo a la persona en un lugar de extrema relevancia y le presto toda mi atención, me preocupo por él. El resultado, entonces, va a ser que un gran profesional todo el tiempo va a tener ideas de cómo aportar valor. Fíjense cómo en un simple diálogo yo encontré 4 o 5 problemas que pueden ser oportunidades de negocios. Además, encontré formas en las cuales cuidar a Juan, que es mi compañero de trabajo. Ahora sé que si yo por ahí puedo cubrirlo con un trámite o si yo conozco a alguien que sabe hacer trámites, a él le va a servir. Y no va a ser una idea. Cada conversación nos va a generar ideas. Entonces vamos a tener muchísimas ideas. Y esto es lo importante. Aportar valor implica hacerlo desde y para otros. Y para eso tenemos que escuchar activamente. Ese es el primer hábito que tienen los grandes profesionales. Saben que para aportar valor tienen que escuchar activamente porque se construye para los demás. Entonces tenemos que escucharlos para ver qué es lo que necesitan. Ahora, alguno puede estar escuchando en este momento, en su casa, en algunos de las decenas de países que esto se está pasando, y pensar, ¿sabes qué pasa, Matías? Es que vos no entendés. Yo sé que puedo aportar valor, conozco problemas a mi alrededor, pero cada vez que quiero aportar valor en mi empresa o que voy a buscar a mis clientes, termino compitiendo con otros profesionales por el precio. Siempre hay alguien que está dispuesto a hacer esto más barato y a mí no me da la espalda para seguir compitiendo por el precio, no me da la espalda para seguir haciendo más cursos, porque parece que hoy en día, hace un rato se hablaba de la titulitis, estamos como en una inflación de títulos, todo el tiempo hay que formarse más, pero no para aprender, sino para tener títulos que mostrar. Y lo que está pasando un poco con el exceso de profesionales en Latinoamérica, que es un patrón común en casi todos los países, es que el profesional se está convirtiendo en un commodity. Un commodity es una palabra del comercio internacional que se usa para hablar de mercancías que se negocian por precios. Son mercancías que tienen una cualidad que es relativamente uniforme, entonces podemos en un mercado de valores negociarla por precio. Eso pasa con la soja, pasa con el azúcar, y más o menos nos pasa que un kilo de azúcar es muy parecido a otro kilo de azúcar, entonces se puede negociar en estos valores. Y nosotros no queremos ser un profesional commodity. Queremos ser diferentes, queremos ser como una obra de arte, no queremos que la gente negocie con nosotros por precio, queremos ser algo único, que no sea reemplazable, que no tengamos miedo a que me van a despedir y van a poner otra persona más joven o otra persona que está por hacer el trabajo por menos dinero que yo. Queremos que la gente nos quiera por quienes somos y que no nos pueda reemplazar, porque somos únicos. Ahora, venimos hablando mucho de ver lo que funciona. Si queremos ver cómo diferenciarnos, lo mejor que podemos hacer es ir a preguntar a las empresas que compiten hace años y que tienen súper estudiado el tema de la diferenciación, cómo lo hacen. Y mejor aún, podemos ir a hablar con una persona que sabe elegir a las mejores empresas. Hace un tiempo le preguntaron a este hombre que aparece ahí en la pantalla, que es Warren Buffett, probablemente uno de los mayores inversores de la historia, si no el mayor inversor de la historia. Le preguntaron, bueno, señor Warren Buffett, ¿cómo hace usted para elegir en qué empresas invertir?
Y esta es una muy buena pregunta para nosotros, porque como una persona que invierte dinero elige en qué empresa invertir, nosotros podríamos elegir con el mismo patrón en qué vamos a invertir nuestro tiempo y nuestro dinero, en cuáles de las ideas que encontramos utilizando la escucha activa. Y lo que dijo el señor Warren Buffett es, bueno, yo busco a las empresas que tengan una ventaja competitiva y perspectivas de mantener esa ventaja competitiva en el tiempo. Una ventaja competitiva es algo que nos diferencia, es algo que nos hace únicos y que nos pone en una posición especial de aportar valor. Podríamos decir, para seguir con la frase central de la charla, de aportar un valor que sea único. Entonces, eso es lo que nosotros queremos buscar ahora. ¿Qué ventaja competitiva tenemos? ¿Qué ventaja competitiva tiene nuestra práctica profesional o nuestro emprendimiento? ¿Y cómo podemos aprovecharla? Y para eso lo primero de lo que nos tenemos que dar cuenta es de que nuestro emprendimiento personal, incluso si somos empleados, podemos vernos a nosotros mismos como un mini emprendimiento cuyo cliente es la empresa que nos contrata. Nuestro emprendimiento tiene un activo que nadie más tiene, y es a nosotros mismos. Entonces lo que nosotros tenemos que preguntarnos es de qué forma podemos aprovecharnos a nosotros mismos para aportar un valor que sea único. Y para eso lo que tenemos que hacer es cruzar una serie de variables. Y hacer esto de forma constante es otro de los hábitos de los grandes profesionales. La primera de las variables ha sido ya comentada en extenso a lo largo del día, así que no me voy a frenar en ella, son las pasiones, aquellas cosas que nos gusta hacer. Y en este caso yo quiero hablar de las pasiones como una ventaja competitiva, porque no a todos nos gustan las mismas cosas. Es más, probablemente en algún momento de su vida sintieron que había algo que a ustedes les gusta hacer o una forma de hacer eso que a muchas personas no les gusta. Y eso quiere decir que su emprendimiento va a tener una ventaja competitiva, porque ustedes están en condiciones de hacer eso mejor que cualquier persona a la cual la actividad no les guste. Este es el primer elemento. El segundo elemento son los talentos. Los talentos son cosas muy difíciles de explicar, pero de las cuales todos tenemos noción. Son cosas que nos salen de una forma natural, tal vez porque lo tenemos genéticamente, tal vez es algo cultural o de nuestra familia, pero es algo que nos resulta fácil de hacer. Nos resulta más fácil que a otras personas. Entonces, para algunos seres humanos, hacer ejercicios de matemática es fácil, es una cosa que les sale sin que se tengan que esforzar demasiado. Y esas personas tienen una ventaja competitiva respecto de todas las personas a las cuales, como yo, los ejercicios de matemática les cuestan un poco más. No es parte de nuestros talentos. Hay un tercer elemento, y fíjense cómo vamos sumando diferentes elementos y vamos haciendo más específica o más específico el filtro de ideas. El tercer elemento son los principios. Los principios son cosas en las que creemos y causas que queremos defender. Son cosas que nosotros sentimos que son importantes, que queremos que crezcan, que queremos que lleguen a más personas. Puede ser una idea, puede ser cuidar a un grupo de personas. Y el tema de los principios es muy importante porque, de vuelta, cuando hablábamos de las redes, hablábamos de comunicar, de conectarnos. Cuando Marco habló, también habló del tema de la conexión con las personas. Uno se conecta por las creencias. No hay nada más fuerte, no hay ningún elemento que vincule de una forma más fuerte a las personas que los principios. Entonces, si nosotros creemos en algo, si nosotros vemos detrás de una tarea una causa que vale la pena defender, un ideal, vamos a realizar esa tarea mucho mejor. Piensen en lo mal que hacemos las cosas cuando pensamos que son inmorales. A mí me pasó de trabajar en un estudio jurídico, así que sé de qué les estoy hablando. Y piensen cómo uno se hace carne propia una actividad cuando cree que hay una causa para defender ahí. El cuarto elemento son las necesidades, y esto es lo que descubrimos gracias a la escucha activa. El hecho de que haya necesidades que son de otras personas, que son de la comunidad en la que estamos, significa que nosotros podemos generar alrededor de una actividad una opción rentable. El hecho de que sea una opción rentable significa que ganamos dinero y eso nos permite profesionalizar e ir mejorando en el tiempo. Cuando nosotros encontramos una actividad en la cual se cruzan estas cuatro variables, tenemos una oportunidad de aportar valor único. Ahí ya no somos un commodity, somos una obra de arte. Y esto es muy importante, porque en cuanto se cruzan estas cuatro variables, yo les puedo asegurar de que el valor que tienen para aportar es único. Trabajamos esto con un montón de emprendedores y no hay dos personas que les surja lo mismo. Y una vez que lo trabajamos y llegan a pensar a dónde se cruzan sus pasiones, con sus talentos, con sus principios, con las necesidades de su comunidad, automáticamente tienen una idea de negocio que es nueva, que es original y que al mismo tiempo está basada en necesidades que existen. Y eso es muy importante. Entonces, este es el segundo hábito de los grandes emprendedores. Y les mencioné recién que
trabajamos esto con muchas personas. ¿Sí? Nosotros en Superhábitos tenemos una guía que es gratuita, que le permite a la gente pensar, bueno, ¿cuál es esa área en la cual puedo aportar un valor único? Y sin embargo, dentro de las personas que completan esa guía, hemos encontrado que hay dos grupos. El primer grupo completa la guía, me escribe y me dice, ay Matías, esto es genial, he visto la luz, por fin sé qué es lo que tengo que hacer. Y sin embargo, cuando yo les escribo un correo para ver cómo están, cómo van avanzando un mes después o 2 meses después, me contestan, bueno, empecé a aplicarlo un poco, pero después me olvidé, me pasó la vida, el trabajo no me dejó tiempo, así que bueno, ya lo voy a retomar, la verdad es que también como que no vi muchos resultados, así que me desanimé. Ese es un grupo. El segundo grupo, cuando les escribo me dicen, bueno, empecé un negocio, ya estoy teniendo mis primeros clientes y ahora estoy pensando en cómo puedo hacer para llegar a más personas, cómo puedo hacer para por ahí posicionarme online, cómo puedo hacer para pasar de hacer una práctica independiente a por ahí a tener algún empleado. ¿Y qué es lo que diferencia a estos dos grupos? Un grupo se quedó en la idea de aportar valor único y pensó que, como estaba aportando valor y como era algo extraño, eso solo iba a resolver todo el problema. En cambio, el segundo grupo entendió que hay que sumar un tercer elemento, que es la consistencia. La consistencia es una palabra que me encanta porque resume dos ideas: solidez y constancia, duración. Algo sólido, y eso es lo que nos importa, es algo que tiene mucho peso, que tiene mucha fuerza. Entonces, cuando tenemos algo que es sólido, nos trae resultados rápidamente, cuando hacemos las cosas con solidez. ¿De qué manera logramos hacer las cosas con solidez? Aplicando la regla de Pareto a nuestra vida cotidiana. Pareto fue un economista que elaboró una regla que también se conoce como la regla del 80-20 y que básicamente lo que dice es que para un efecto determinado en el cual concurren muchas causas, va a haber un grupo pequeño de esas causas, aproximadamente el 20%, que produzca el 80% de las consecuencias. Y esta es una regla muy conocida en economía, se la habla constantemente en administración de empresas, y hay un montón de ejemplos. Por ejemplo, el 20% de las personas acapara el 80% de las riquezas. En una fábrica, el 20% de las causas de accidentes laborales ocasiona el 80% de los accidentes laborales. Y por ahí un ejemplo más amigable, dentro del Barcelona, del club de fútbol, el 20% de los jugadores hace aproximadamente el 86% de los goles. Esa es una estadística probada, la armamos para preparar esta charla. Lo que más nos importa a nosotros es que de todo lo que hacemos, el 20% de las actividades nos traen el 80% de los resultados. Entonces, cuando una persona descubre cuál es el valor único que tiene para aportar, puede quedarse ahí y hacer una lista interminable de formas de empezar a aportar ese valor único. Pero si no la pasa por el filtro del 20-80, su acción no va a tener solidez. Entonces va a traer resultados muy lentos, el proceso se va a alargar y se va a alargar y se va a desanimar. En cambio, cuando pasamos nuestras ideas por el filtro del 20-80, ¿cuáles son? El 20% hemos conectadas con este valor único, que nos aporte el 80% de los resultados rápidamente. Porque estamos haciendo las acciones más efectivas que se nos podrían ocurrir. Y cuando esto se vuelve una constante, cuando este es un hábito, todo el tiempo estamos produciendo una cantidad enorme de resultados. Y esto es fundamental. Y sin embargo, nos queda sumar algo más. Dijimos que la consistencia es solidez y constancia. La solidez tiene que ver con obtener resultados rápido, tiene que ver con poder despegar el avión. Pero una vez que el avión esté en el aire, nosotros necesitamos mantenernos a la altura adecuada y en la dirección adecuada. Y para eso hay que sumar otro hábito, que es el hábito de la organización semanal. Esto no quiere decir una vez a la semana hacer un retiro en las montañas, juntarse con un monje budista a pensar la esencia de la vida, pero sí quiere decir tener una hora todos los fines de semana, nosotros recomendamos el domingo, puede ser por la mañana o por la tarde, para pensar qué voy a hacer en la próxima semana. Y esto no es tener una lista de tareas por cumplir, la famosa lista de todas las cosas, todas las obligaciones que tengo esta semana, sino que empieza por el otro lado, empieza por pensar qué es lo que queremos lograr, cuáles son las diferentes áreas de nuestra vida, cuál es nuestro propósito en este momento, y a partir de ahí empezar a deducir qué actividades necesitamos realizar esta semana. Además, vamos a pasar eso por un filtro de no solo qué actividades, sino también cuáles de esas actividades son parte del 20-80. Y nos vamos a asegurar de tener una semana que nos ponga en equilibrio entre las diferentes áreas de nuestra vida
que nos haga avanzar y que nos permita tener resultados ahora y seguir teniendo resultados en el tiempo. Entonces, hay que aportar valor único y hacerlo de forma consistente si queremos volvernos grandes profesionales. Ahora, todo lo que dijimos hasta acá tiene que ver con qué diferencia los profesionales promedio de los grandes profesionales en general, ¿sí? En la vida, podríamos decirlo de alguna forma. Pero ahora yo quiero hacer una pregunta y es, ¿qué diferencia a los futuros grandes profesionales que están escuchando el EMMS de los futuros profesionales promedio que están escuchando el EMMS? ¿Cuáles de ustedes van a tomar estas ideas y ver los resultados? ¿Van a empezar a sentirse más seguros? ¿Van a empezar a ser más independientes? ¿Y cuáles de ustedes van a decir, sí, la verdad que suena muy bien, hay tanto por hacer, tantas ideas dando vuelta, y van a seguir haciendo las cosas igual, lo cual implica seguir teniendo los mismos resultados? Y acá hay otra frase que me gustaría rescatar, y es que las ideas carecen de valor a menos que sean puestas en acción. Un evento como el EMMS no tiene sentido si lo único que hacemos es escucharnos, felicitarnos por tener tan buenas ideas y no hacer nada con ellas. Si ustedes quieren ser parte de los grandes profesionales, ya tienen una fórmula, ¿sí? Empezar a escuchar activamente, ejercitar el hábito de ver todo el tiempo qué oportunidades, qué deseos y qué necesidades hay a su alrededor, elegir entre todos ellos aquellos que pueden resolver utilizando sus pasiones, sus talentos, viendo cuáles son sus principios, haciéndolo de forma constante, que sea un hábito todo el tiempo mantenerse en el área en el cual ustedes son un profesional obra de arte y no un profesional commodity, y tienen que hacerlo de una forma que sea consistente, aplicar la regla del 80-20 para elegir las acciones y todas las semanas dedicar un poco de tiempo a mantener el rumbo, a saber hacia dónde vamos. Ustedes ya tienen una fórmula para ser grandes profesionales. Y ahora les voy a dar cómo aprovechar al máximo esa fórmula. En primer lugar, elijan uno de estos 3 hábitos para empezar, pero elijan uno solo. Nosotros en Superhábitos ayudamos a las personas a desarrollar hábitos y una de las pautas clave es que hay que desarrollar un hábito por vez. Entonces, ahora elijan uno de estos hábitos. En segundo lugar, pueden entrar a la URL que tienen en pantalla, que es superhábitos.com/EMMS2015, y ahí van a encontrar herramientas para el hábito que elijan en profundidad. ¿Sí? En una charla como hoy, la idea es que comprendamos las ideas, pero para ir a la acción a veces necesitamos guías un poco más específicas. Eso van a encontrar ahí. Son todas herramientas gratuitas. Eligen el hábito, busquen esas herramientas. Y dediquen un poco de tiempo a incorporar ese primer hábito. Dedíquenle 2 semanas, 3 semanas. Enfóquense en escuchar mejor. Enfóquense en aportar valor único. Enfóquense en su consistencia. Una vez que hayan incorporado uno de estos 3 hábitos, recién ahí pasen al siguiente. Y acostúmbrense a todo el tiempo estar desarrollando algún hábito, a estar mejorando, porque entonces se genera una espiral creciente. Si ustedes aprenden a escuchar activamente, llegan a hacerlo de forma consistente, después van a poder volver a mejorar cómo escuchan activamente. Van a haber más oportunidades a su alrededor. Y una vez que lo hagan, yo los voy a invitar a que pasen por Salta. Seguramente, gracias a ser grandes profesionales, van a tener otros ingresos, otra libertad de locación y van a poder viajar más. Entonces, los voy a invitar a que pasen por Salta, así festejamos el cambio que tuvieron, la nueva cara con la que ven a la vida, y lo hacemos con un mate y unas empanadas. Muchísimas gracias.